Esta es una época de regalos, ¿verdad? Nos gustan los regalos. ¿A quién no le gustan los regalos? ¿O a quién le gustan los regalos? Amén, ¿verdad? Así que cuando el Señor Jesús viene a esta tierra, viene a este mundo, cuando celebramos el nacimiento de Jesús, que se hizo carne, Dios nos da una idea concreta, una idea real de qué clase de ser es Dios. El más grande regalo, el mejor regalo, el único regalo que tiene valor, nos lo dio Dios hace más de 2000 años en la persona de Jesús, ¿verdad? Mis hermanos, la aparición de Jesús, la aparición del Señor Jesús en esta tierra es el evento más extraordinario que jamás haya podido suceder en la tierra, en la vida del ser humano. Jesús, mis hermanos, es el personaje más importante del universo. No puede haber, mis hermanos, la menor duda. Por eso casi el mundo entero celebra el nacimiento, la venida de Cristo a esta tierra. Jamás, mis hermanos, jamás se celebra el nacimiento de Buda, de Mahoma, del Dalai Lama, de cualquier gurú. De los 206 países existentes, casi 140 países celebramos el nacimiento de Jesús. No solo celebramos su nacimiento, celebramos su pasión, su muerte y su resurrección. Por eso, mis hermanos, no puede existir la menor duda de que Jesús es el personaje más importante que ha venido a esta tierra. Jesús partió la historia del mundo en dos, ¿cierto? Por eso hoy podemos contar 17 de diciembre del 2023. ¿A partir de cuándo contamos eso? A partir del nacimiento de Jesús, ¿cierto? No a partir del nacimiento del Buda, ni de Mahoma, ni del Dalai Lama, ni de ningún gurú. A partir del nacimiento de Jesús comenzamos a contar los días de nuestra era. Por eso, mis hermanos, nadie puede negar la historicidad de Jesús. Nadie. Es un hecho histórico. Y hoy, en esta mañana, quiero que reflexionemos sobre la pregunta más importante. Oído, la pregunta más importante que debemos responder como seres humanos. Vamos a leer un texto en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, vamos a leer a partir del verso número 17. Dice la palabra de Dios: al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó: ¿a quién quiere que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje. Ojo, esposos, ojo con los mensajes de nuestra esposa. A veces los pasamos por alto. Dijo: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que les deje en libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con este hombre, con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Centrémonos en este texto, en este verso 22, fíjense. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato.
Mis hermanos, esta es la pregunta más importante que debemos hacernos en nuestra vida. Es una pregunta, mis hermanos, que debe ser respondida lo más pronto posible, lo más urgente posible. Aquí, mis hermanos, no estamos hablando de una denominación, de una religión, de una doctrina, de una enseñanza, de una filosofía, no. Estamos hablando, mis hermanos, de nuestro destino eterno. No es algo incidental, mis hermanos. Esto es algo fundamental en la vida de cualquier ser humano. Es una pregunta, mis hermanos, que debe ser respondida urgentemente por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes, de manera directa, de manera sincera y de manera honesta. ¿Qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Repito, es la pregunta más importante, más decisiva y más seria que una persona podría presentar. Y la verdad, mis hermanos, es que cada uno de ustedes va a tener que responder esta pregunta, ya sea de manera verbal o de manera a través de sus actos. Ante esta pregunta, fíjense, Pilatos tenía que hacer algo. Pilatos tenía que tomar una decisión. La vida de Jesús estaba en sus manos. Tristemente, después la vida de Pilatos iba a estar en las manos de Jesús. Pero en ese momento, mis hermanos, repito, la vida de Jesús estaba en sus manos. Tal vez sin pensarlo, Pilatos se encontraba frente a frente, face to face, con la persona, mis hermanos, que jamás podemos ignorar ni jamás podemos eludir. La persona del Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, permítame recordarles lo siguiente: Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios jamás va a permitir que una persona vaya al infierno sin darle una oportunidad. Ténganlo muy presente. Dios jamás va a permitir que alguien vaya al infierno sin tener por lo menos una oportunidad de arrepentirse. Y les repito una vez más, esto no se trata de religiones. No estamos hablando de religiones, de doctrinas, de filosofías, de denominaciones, no. Se trata, mis hermanos, de lo que va a ser nuestra vida, de lo que va a ser tu vida después de que partamos de este mundo. Se trata de la vida eterna. Así que Dios no iba a permitir que Pilatos tomara la decisión equivocada de crucificarle sin antes tener una oportunidad. Miren, la Biblia nos dice que hubo algunas voces que confrontaron, que advirtieron a Pilatos de que no cometiera ese error, de que no cometiera la decisión errada de crucificar al Señor Jesús. Algo, mi amigo, que tenemos que tener, repito, siempre presente. Dios siempre va a permitir que haya voces que nos adviertan, que haya cosas que nos muestren, que nos indiquen, antes de tomar la errada y equivocada decisión de dejar a Jesús a un lado, de abandonar a Jesús. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que la primera voz que le advirtió a Pilatos, que confrontó a Pilatos de tomar esa errada equivocación, fue la voz de la conciencia, la voz de la razón. Verso 17 y 18 del texto que leímos inicialmente, fíjense, dice: reunidos pues ellos
les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Mis hermanos, Pilato sabía perfectamente que Jesús era inocente. Lo sabía perfectamente. Pilatos no era ningún tonto. Mis hermanos, nadie llegaba a ser gobernador del imperio más poderoso del mundo siendo un tonto. Así que, mis hermanos, la voz de la razón le retumbaba en la cabeza a Pilatos. La voz de su propia conciencia le decía una y otra vez que no crucificara a Jesús, que no entregara a Jesús. Porque él sabía, repito, perfectamente que eso no era más que un sucio y vulgar montaje para matar a Jesús. Él lo sabía. La Biblia lo dice. Mis hermanos, escúchenme lo siguiente. Si cada uno de ustedes y cada uno de ustedes usa solamente la voz de la razón, la voz de la conciencia que Pilatos se negó a escuchar, jamás tomarán una decisión equivocada. Porque tarde que temprano llegarán a entender que Jesús es la única respuesta. Jesús es la única respuesta a todos nuestros problemas existenciales. Jesús, repito, es la única respuesta. No lo olviden. Miren, dice la Biblia que Jesús una vez examinó a Jesús, una vez escudriñó la persona de Jesús. Dice que se volteó ante los verdugos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en este hombre. No había ninguna razón para matar a Jesús. Pilatos no encontró ninguna causal para acusar a Jesús, y mucho menos para llevarlo a la cruz. Dijo: no veo que este hombre sea digno de muerte. Así que, mis hermanos, recuerden, la voz de la razón y la voz de su conciencia le decían a Pilatos una y otra vez que ese hombre era inocente, que no debería morir. Mis hermanos, pero ¿saben qué? Dios no solo le advirtió a Pilatos a través de su razón, a través de su conciencia. Pilatos tuvo más oportunidades. ¿Saben cuál otra? Estuvo frente a frente con el Señor del universo. Estaba frente al Dios soberano, el mismo Dios que le había hablado a través de su conciencia, a través de su razón. Tenía la oportunidad de arrepentirse. Recuerda, estuvo frente a frente con el Señor de la gloria, y aún así decidió crucificarle. Pero ¿saben algo más? Dios, dentro de su inmensa misericordia, dentro de su inmensa bondad, le dio otra oportunidad. Fíjense lo bueno que es Dios. Una vez, otra vez. Y aquí vemos dándole otra oportunidad. ¿Saben qué? A través de la voz de su esposa. Dios usó a su esposa para llevarle, para advertirle a Pilatos que no cometiera ese terrible error. Verso 19 dice: justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. ¿Quién causó esa pesadilla en su esposa? Dios. Dios. Estaba agotando las oportunidades para que Pilatos no cometiera ese terrible error, esa terrible decisión.
Recuerden, Dios, mis hermanos, Dios siempre, siempre va a querer, siempre va a buscar la manera en que nosotros tengamos la oportunidad, mis hermanos, de reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestra única respuesta, recuerden, a nuestra existencia. Dios, la Biblia nos enseña que Dios vino ¿a qué? A buscar lo que estaba perdido, ¿verdad? Vino a buscarnos. Y para buscarnos, siempre Dios va a agotar las instancias. Siempre. Dios va a enviar un emisario, Dios va a permitir una oportunidad, Dios va a enviar una persona, un amigo, un familiar, va a permitir una circunstancia, va a permitir u ocasionar algo. Tal vez sea a través de esta enseñanza. Pero recuerden, Dios siempre, siempre está dándonos una oportunidad. Siempre va a permitir que nosotros le podamos reconocer como nuestro Salvador. Así que, mis hermanos, es necesario, es fundamental que nosotros respondamos esa pregunta. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué voy a hacer con Jesús? Ahora, así como hubo advertencias, como hubo voces, como hubo situaciones que le advirtieron a Pilatos de no cometer ese tremendo error, también tristemente había valores que controlaban a Pilatos. Habían ciertas cosas que lo controlaban. Miren, la Biblia nos enseña que es difícil, mas no imposible, que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque generalmente, recuerden, los ricos, su Dios es el dinero. No es porque sea imposible. Y aquí, mis hermanos, Pilatos no era la excepción. Pilatos era un hombre poderoso, económicamente, y de posición también, obviamente. Así que era difícil, era muy difícil que Pilatos llegara a reconocer que ese hombre frente a él, ese humilde carpintero, ese indefenso hombre, mis hermanos, fuese el rey del universo. Le quedaba difícil a Pilatos, por su posición y por sus posesiones, reconocerlo como el rey del universo. Porque recuerden, a Pilatos lo controlaban otra clase de valores. Ahora, ¿qué era lo que realmente controlaba a Pilatos? Verso 21, vamos a leerlo. Dice, así que el gobernador volvió a preguntar, ¿a cuál de estos dos quieren que les deje en libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Fíjense lo que dice, a Barrabás contestó la multitud a gritos. ¿Saben, mis hermanos, quiénes son aquí la multitud? ¿Saben qué significa aquí la multitud? La opinión pública. El qué dirán, el qué pensarán de mí. ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mis conocidos? Qué triste, ¿verdad? Pilatos permitió que el Señor de la gloria, que el Hijo de Dios, que el Dios encarnado fuese crucificado por temor, por miedo, tal vez por vergüenza también, a lo que pensara la gente, a lo que dijera la opinión pública, a lo que pensara el pueblo. Así que Pilatos, mis hermanos, entregó a Jesús. Recuerden, Pilatos entregó a Jesús. Pilatos crucificó al Señor Jesús. ¿Saben por qué? Por tener a la gente contenta, por agradar a la gente, por agradar a la opinión pública, por agradar a sus amigos, tal vez a sus jefes, para que el pueblo estuviera contento, para que sus amigos estuvieran contentos.
para que sus jefes estuvieran felices, estuvo dispuesto a entregar al Señor de la gloria a la crucifixión. Qué triste, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Su familia, sus amigos, la opinión pública, lo que la gente dijera, era lo que determinaba las decisiones de este hombre. Lo que los demás pensaran. Mi amigo, ¿saben cuál es mi mejor consejo? No permitas jamás que por temor a la opinión pública, por temor a sus amigos, por temor a su familia, por temor a su esposo, a su esposa, a sus hijos, pueda negar, pueda hacer a un lado al Señor de la gloria, al Señor Jesús. Que eso, mis hermanos, jamás, mis hermanos, lo cohíba de tomar la decisión más importante en su vida, de decir sí a Jesús, de decir sí al Señor de la gloria. Había obviamente otro valor que también controlaba la vida de Pilatos, no solo la opinión pública, no solo lo que los demás dijeran. ¿Saben qué más controlaba la vida de Pilatos? Sus posesiones y su posición. Pilatos era un hombre que tenía un trabajo muy cómodo, muy bien remunerado. Tenía todos los lujos y las comodidades que le brindaba el ser el gobernador allí en aquella región. Así que el concilio judío le dijo: Pilatos, ese hombre Jesús dice que es rey. Así que si tú no permites que sea crucificado, si tú no haces nada, nosotros le vamos a informar al César que tú estás permitiendo que otro rey se levante. ¿Y saben qué va a pasar? Que su posición y sus posesiones se van a perder. Eso también controlaba la vida de Pilatos. Así que Pilatos tomó la decisión, mis hermanos, de crucificar a Jesús, porque lo que satisfacía su panza era lo que determinaba su conducta o sus decisiones. Tristemente, mis hermanos, existen personas todavía, existen seres humanos, mis hermanos, que todavía están permitiendo que Jesús sea crucificado por temor a perder sus posesiones y a perder su posición. Así que después de todas estas voces que confrontaron a Pilatos, Pilatos dijo en el verso 24, Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Fíjense, mis hermanos, cómo aquí este hombre quiere lavarse las manos, no asumir la responsabilidad. Mis hermanos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Somos agentes morales responsables de Dios y un día tendremos que asumir nuestra responsabilidad. No busque echarle la culpa a los demás. Es que por mi papá, es que por mi mamá, es que mi mujer, es que mi esposo. No, asuma la responsabilidad. Y si bien es cierto que Pilato, mis hermanos, no escupió el rostro de Jesús, no taladró las manos ni los pies de Jesús, no colocó esa corona de espinas sobre su cabeza, mis hermanos, ni clavó esos clavos, obviamente. Pero, mis hermanos, la eternidad le demostrará a Pilatos que la decisión de no decidir fue la peor decisión de su vida. Recuerden, mis hermanos, la peor decisión que podemos tomar en la vida es la de no decidir. Pilatos quiso ser neutral y fracasó miserablemente. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios tuvo que enviar un Salvador?
¿Por qué la palabra Jesús significa Salvador? ¿Por qué tenía que venirnos a salvar? ¿A salvarnos de qué? ¿Te has preguntado? ¿A salvarnos de qué? Si tú por ahí has escuchado la palabra la palabra Jesús, o celebras el nacimiento de Jesús, o has escuchado hablar de Jesús, o tal vez lleves un crucifijo colgado aquí en el pecho, pero no has entendido realmente, mis hermanos, cuál fue la razón por la cual Jesús tuvo que venir a este mundo, sufrir, sangrar y morir. Es porque todavía no has recibido el mejor regalo que Dios tiene para ti. No lo has entendido todavía. La Biblia dice en Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado, mis hermanos, siempre es la muerte. Cuando pecamos, mis hermanos, algo siempre va a morir. Siempre. Una relación, una situación, una familia, algo. Y espiritualmente, mis hermanos, es la separación de Dios por toda la eternidad. ¿Saben qué significa esto? Que si tú mueres hoy, mañana o esta noche y no tienes a Jesús en tu corazón, te vas a condenar eternamente. Vas a estar separado de la presencia de Dios por toda la eternidad. Por eso, mis hermanos, les decía que esta es la pregunta más importante de nuestra vida. Y tú debes responderla lo más pronto posible. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué voy a hacer con Jesús? No permitan que nada ni nadie pueda interferir en esa decisión tan importante, una decisión personal. Mi amigo, el que se va a perder no es tu papito, ni tu mamita, ni tu esposita, ni tu esposito, ni tu hijito. No, esto es personal con el Señor. Cada uno de ustedes va a decidir, va a tener que decidir lo que va a hacer con Jesús. Recuerden que Jesús dijo: quien no está conmigo, contra mí está. No hay término medio, no existe término medio. O eres de Jesús o estás contra Él. Recuerden, Pilatos quiso ser neutral y fracasó miserablemente. Aprendamos esa lección, mis hermanos. Quiero invitarles para que nos pongamos de pie, por favor, un momentico. Si hay alguien que no haya tomado seriamente esa decisión, que no haya sido confrontado directamente con esta decisión importante, recuerden por favor, no estamos hablando de religiones, de denominaciones, de filosofías, de doctrinas, no. Estamos hablando de nuestro futuro en la eternidad. Recuerden que Jesús es real. Nadie, por más ateo, por más sabio, por más intelectual que quiera ser, nadie podrá negar la historicidad de Jesús. Jesús es un hecho real. Es un hecho real. No hay la menor duda. Quiero guiarles en esta oración. Repito, si alguno no ha respondido sinceramente, honestamente esa pregunta, ¿qué voy a hacer con Jesús? Quiero guiarlo en esta oración. No es una oración mágica, no tiene magia. Sencillamente, si es honesta, si es lo que sale de su corazón, si es lo que quieres expresarle a Dios. La Biblia dice que Dios entrará en nuestra vida, cambiará nuestra vida, comenzará a hacernos una persona diferente. Porque Jesús, recuerden, Jesús es la resurrección y la vida. Cerremos nuestros ojitos, por favor, y digamos: Señor Jesús,
yo reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado y que te fallo constantemente. Tal vez reconozco que he estado buscando la respuesta, he estado buscando el camino en lugares equivocados. Pero hoy, Señor Jesús, quiero confesarte que me arrepiento de mis pecados. Quiero confesarte, Señor, que en mi búsqueda equivocada de buscar respuesta para mis interrogantes, he fallado, me he equivocado, tal vez lo he buscado en lugares diferentes. Pero hoy, Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón, que perdones mis pecados y que me ayudes a ser una persona diferente. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.